Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, socialismo del siglo XXI, crónica del desastre venezolano. Comenzamos. A ver, acércate un poco más. Imagina que estamos sentados, sin prisa, con la voz bajita, casi como si no quisiéramos que alguien más escuche. Porque esta historia no se grita, se cuenta despacio, y no por miedo, sino porque cuando algo es realmente perturbador, no necesita volumen, necesita atención. Lo que vas a escuchar hoy suele venderse como ideología, como teoría económica, como debate político. Pero aquí no venimos a discutir consignas ni a repartir culpas fáciles. Venimos a narrar una historia humana. Una historia que empezó con promesas bonitas, palabras grandes y aplausos sinceros. Una historia que, aunque ocurrió en Venezuela, tiene un eco incómodo que resuena en toda América Latina. Y sí, en México también. Mucho más de lo que a veces nos gusta admitir. Porque hay historias que no pertenecen a un solo país. Son como patrones. Se repiten, combinan los nombres, los colores, los acentos, pero el fondo es inquietantemente similar. Cuba lo vivió antes. Bolivia apenas lo rozó. Venezuela lo sufrió de lleno. Y bueno, México empezó a escuchar un discurso que sonaba peligrosamente familiar a partir de 2018. No es una acusación, no es una profecía, es una observación. El llamado socialismo del siglo XXI no llegó como un monstruo, no entró rompiendo puertas ni imponiendo botas. Llegó hablando de justicia social, de dignidad, de rescatar al pueblo del abandono histórico. Llegó diciendo lo que millones querían escuchar. Y ahí está el primer detalle perturbador. No se impone algo así a una sociedad que no lo desea. Se le ofrece, se le seduce, se le convence de que ahora sí, esta vez sí, el poder va a estar del lado correcto. En Venezuela, como en muchísimos países de la región, había un enojo acumulado. Desigualdad, corrupción, una élite desconectada y una mayoría cansada de esperar. Nada de eso es inventado. Nada de eso es falso. El terreno estaba listo. Y cuando el terreno está listo, cualquier semilla que prometa cambio prende rápido, aunque no sepamos bien qué tipo de planta va a crecer. Y aquí es donde conviene bajar el ritmo y no dejarnos llevar por etiquetas. El socialismo del siglo XXI, en papel, se presentó como una versión moderna, democrática y latinoamericana del socialismo. Nada que ver, decían, con los viejos regímenes autoritarios. Nada que ver con el pasado. Era una propuesta nueva, adaptada, sensible. Al menos eso en el discurso. Y el discurso importa más de lo que creemos. Porque los países no colapsan de un día para otro. No despiertan un lunes convertidos en desastre.
se van acostumbrando. Se normaliza el lenguaje, se normaliza el control, se normaliza la división. Primero es retórica, luego es política pública, después es costumbre. Y cuando quieres reaccionar, ya estás viviendo dentro de algo que jamás aceptaste conscientemente. En México, después de 2018, empezaron a escucharse palabras que ya habían recorrido otros caminos. Pueblo bueno, enemigos del cambio, prensa corrupta, intelectuales vendidos, primero los pobres. Frases que por sí solas, pues no son prueba de nada, pero cuando se repiten todos los días desde el poder, con un tono moral, empiezan a moldear realidades. No es una comparación automática, es un paralelo narrativo que merece atención. Venezuela también empezó así, con un líder carismático que hablaba directo, sin filtros, que se presentaba como uno más del pueblo. Alguien que decía lo que otros no se atrevían. Alguien que parecía entender el dolor colectivo. Y eso conecta profundo, porque cuando alguien pone en palabras lo que lleva años sintiendo, le entregas algo valiosísimo, tu confianza. Y aquí aparece la pregunta que atraviesa toda esta misión, aunque no siempre la nombremos. Y les pregunto, chicos, ¿cómo muere un país sin que nadie dispare el primer tiro? ¿En qué momento la erosión se vuelve irreversible? ¿Cuándo deja de ser crisis y se convierte en normalidad? Porque lo más brutal del caso venezolano no fue el hambre, ni la hiperinflación, ni el éxodo masivo. Todo eso vino mucho después. Lo verdaderamente devastador fue la normalización. El día en que hacer filas eternas dejó de ser noticia. El día que irse del país se volvió un rito de paso. El día en que la escasez se explicó como sacrificio necesario. Ahí es donde algo se rompe para siempre. Y esa es la advertencia que no se dice en voz alta. Que los procesos no avisan cuando cruzan el punto de no retorno. Que siempre hay una excusa. Que siempre hay un enemigo externo a quien culpar. Que siempre se promete que lo peor ya pasó. Hasta que un día miras alrededor y te das cuenta de que ya no reconoces el país en el que creciste. Esta no es una historia para asustar. Es una historia para entender, para observar con calma, sin fanatismo, sin negación. Porque mirar el desastre ajeno no debería servir para sentirnos superiores, sino para preguntarnos qué haríamos distinto. ¿Qué señales no deberíamos ignorar? ¿Qué discursos conviene escuchar con más atención de la que nos gustaría? Y antes de avanzar, vale la pena decirlo con claridad. Nadie empieza estas historias creyendo que van a terminar mal. Absolutamente nadie vota pensando en escasez, ni en censura, ni en exilio. Se vota siempre pensando en alivio, en justicia, en revancha histórica. Se vota por cansancio. Y el cansancio es un estado mental peligrosísimo para cualquier sociedad. Porque cuando estás agotado,
acepta soluciones simples para problemas complejos. América Latina carga una memoria pasada. Dictaduras, golpes, caudillos, revoluciones inconclusas. Esa memoria colectiva hace que ciertos discursos regresen una y otra vez, maquillados, adaptados al momento, tropicalizados al país o la región. Prometen cerrar heridas antiguas, pero muchas veces terminan abriéndolas más. Y aún así, vuelven a seducir, porque apelan a emociones profundas, como la dignidad, la pertenencia y la justicia. Por eso esta crónica no es una condena ni una defensa, es una narración, un recorrido desde el inicio, desde la ilusión hasta las consecuencias, para entender cómo se fue construyendo el desastre paso a paso, sin necesidad de tanques en las calles. Y para preguntarnos con honestidad brutal, ¿qué tanto aprendemos realmente de las tragedias ajenas? Tal vez al final no haya respuestas cómodas. Tal vez solo queden preguntas incómodas flotando en el aire. Pero eso ya es ganancia. Porque un país no empieza a morir cuando escasea el dinero, sino cuando escasea la duda. Cuando cuestionar se vuelve traición y pensar distinto se percibe como amenaza. Ahí comienza el verdadero silencio. Y ese silencio casi siempre llega mucho antes que el hambre. Eso es lo que hoy empezamos a explorar. Sin gritos, sin consignas, solo mirando de frente, con atención plena. Para entender lo que pasó en Venezuela, hay que hacer algo incómodo, que es retroceder antes del desastre, antes del colapso, antes incluso de Hugo Chávez. Porque ningún país se rompe desde la nada. Los quiebres grandes casi siempre nacen de heridas viejas, mal cerradas, acumuladas durante años hasta que alguien llega y promete por fin meter las manos. Durante buena parte del siglo XX, Venezuela fue vista como una rareza latinoamericana. Un país petrolero, sí, pero también relativamente estable. Mientras en la región se sucedían dictaduras, golpes militares y crisis recurrentes, Venezuela presumía democracia, elecciones periódicas y una clase media en expansión. Caracas era una ciudad moderna, receptora de migrantes, incluso de latinoamericanos que huían de sus propios desastres. El petróleo lo permitía todo, o al menos eso parecía. Porque la bonanza petrolera fue al mismo tiempo bendición y maldición. El dinero fluía, pero no se distribuía de forma equitativa. El Estado se volvió gigantesco, paternalista, dependiente casi exclusivamente de un recurso, o sea, el petróleo. Las élites políticas se acostumbraron a administrar abundancia sin pensar demasiado en el mañana. Y abajo, muy abajo, se acumulaba un resentimiento silencioso. La desigualdad no siempre se ve en cifras, se siente en la vida cotidiana. Barrios enteros creciendo al margen del progreso, servicios públicos deficientes, corrupción normalizada como parte del paisaje. El mensaje implícito era claro. El sistema funciona, pero no para todos. Y cuando una parte grande de la población siente que el juego está arreglado, tarde o temprano alguien llega a patear el tablero.
Los partidos tradicionales, en este caso Acción Democrática y COPEI, dominaron la política venezolana durante décadas. Se alteraban cuando empezaban las elecciones, pero una vez que ya tenían a sus candidatos, lo que hacían era alternarse el poder. Negociaban, se repartían los cargos. Al principio representaron estabilidad. Con el tiempo se convirtieron en sinónimo de desgaste, de promesas incumplidas, de corrupción estructural. No hacía falta probarla, se asumía. Era parte del aire que se respiraba. Y aquí aparece un elemento clave, el resentimiento social como combustible político. No un resentimiento inventado, sino uno cultivado durante años. La frase "ellos viven bien mientras nosotros sobrevivimos". Otra frase muy común era "siempre los mismos". O "la democracia solo sirve para unos cuantos". Ese enojo no necesita mucha dirección, solo necesita voz. En 1989 ocurrió algo que marcó un antes y un después, el famoso Caracazo. Este momento histórico fue un estallido social brutal, reprimido con violencia, con cientos o miles de muertos, dependiendo a quién le preguntes. Para muchos venezolanos fue la prueba definitiva de que el Estado democrático también podía matar, que no era tan distinto de lo que decía combatir. Esa herida nunca cerró, se enterró mal. Después de eso, la fe en los partidos tradicionales empezó a resquebrajarse de forma irreversible. La gente no quería reformas, quería castigo, no quería ajustes, lo que quería era revancha. Y en ese ambiente, el discurso del pueblo olvidado encontró un terreno fértil. Porque cuando alguien te dice que no te han visto, que no te han escuchado, que no te han robado el futuro, conecta directo con la rabia. Es importante entender esto. Hugo Chávez no inventó el enojo. Lo que hizo fue canalizarlo, lo articuló y lo convirtió en un relato. Pero el combustible pues ya estaba ahí, acumulado durante décadas antes de él. Sin ese contexto, su ascenso no se explica. Ahora, si miramos a México antes de 2018, el paralelismo no es idéntico, pero sí inquietante. Años de corrupción, escándalos constantes, una élite política percibida como distante, enriquecida, cínica, una democracia que para muchos solo servía para cambiar de administradores del mismo desastre. El hartazgo no era artificial, era real. En México, como en Venezuela, la palabra corrupción dejó de ser acusación y se volvió una descripción. Y cuando eso pasa, el sistema pierde legitimidad moral. Puede seguir funcionando técnicamente, pero ya no convence. Y en política, convencer importa más que tener la razón. Ahora, volviendo a Venezuela, en ese contexto aparece una figura que rompe el molde, un militar. Hugo Chávez era, antes que político, un soldado. Y eso no es un detalle menor. En América Latina, el militarismo tiene un aura particular. Para algunos representa orden, para otros disciplina, para muchos sectores populares simboliza autoridad frente al caos civil.
La intentona golpista de 1992 fracasó, pero Chávez salió de ella como un personaje público. Su famoso o su famosa frase, por ahora, quedó grabado en la memoria colectiva, no como amenaza, sino como promesa. El mensaje era claro: esto no terminó aquí. Y para una sociedad desencantada, ese gesto se interpretó como valentía, no como peligro. Aquí entra el concepto del militar salvador, no el dictador clásico, no el hombre fuerte que promete rescatar la democracia de quienes la corrompieron. Es una narrativa poderosa porque invierte los papeles. El autoritarismo se presenta como solución, no como problema. Y cuando eso ocurre, las alarmas suelen sonar demasiado tarde. Hugo Chávez hablaba simple, directo, sin tecnicismos. Usaba un lenguaje que conectaba con la calle. Se burlaba de las élites, lo señalaba, lo ridiculizaba. Construyó un nosotros contra ellos, pueblo contra oligarquía, moral contra corrupción. Esa división no nació con él, pero bajo su discurso se volvió central. El socialismo del siglo XXI empezó exactamente ahí. Antes de ser doctrina, antes de ser programa, empezó como relato emocional, como respuesta a una sensación colectiva de abandono. No se presentó como un proyecto autoritario, sino como una corrección histórica, una deuda que por fin se iba a pagar. Y eso es clave para entender todo lo que vino después. Porque cuando un movimiento nace como reparación moral, cualquier crítica se percibe como ataque. El terreno queda listo para justificar casi cualquier cosa en nombre del pueblo. Nada de esto convierte automáticamente al proceso venezolano en inevitable, pero sí lo hace comprensible. Y eso es mucho más incómodo que pensar que todo fue producto de un solo hombre o una sola decisión. Fue un cúmulo de errores, de abusos, de silencios y de cansancio social. En el siguiente bloque vamos a entrar de lleno en la figura de Hugo Chávez, no como una caricatura, sino como un fenómeno político y humano, porque entender al personaje es entender por qué millones confiaron en él y por qué una vez más América Latina apostó todo a un Salvador. Para entender de verdad lo que pasó en Venezuela, hay que detenerse en Hugo Chávez, sin caricaturas, sin consignas y sin la comodidad de verlo solo como héroe o villano. Porque Chávez no fue únicamente un presidente, fue un fenómeno emocional, un personaje que encarnó frustraciones, esperanzas, rabias y sueños postergados de millones de personas. Y eso, nos guste o no, lo vuelve muchísimo más peligroso, pero también muchísimo más fascinante. Hugo Rafael Chávez Frías nació en 1954 en una familia humilde en el interior del país. Creció escuchando historias de desigualdad, de abusos, de héroes militares y de traiciones políticas. Desde joven absorbió esa narrativa muy clara. Venezuela era muy rica, pero el pueblo era muy pobre porque alguien se estaba robando todo. Esa idea simple y poderosa lo acompañó siempre.
no como análisis, sino como convicción emocional. Hugo Chávez entra al ejército no solo por vocación militar, sino porque ahí veía una vía de ascenso social, de orden y de propósito. El ejército para él no era una institución armada, era una escuela ideológica. Ahí empezó a mezclar nacionalismo, bolivarianismo, resentimiento social y una profunda desconfianza hacia la clase política civil. Y poco a poco se fue convenciendo de que el problema del país no era técnico, sino moral. El golpe de Estado de 1992 es el momento fundacional del mito. No fue exitoso, fracasó, pero el fracaso fue narrativamente perfecto. Chávez aparece en televisión, derrotado, con su boina roja, asumiendo la responsabilidad y pronunciando aquella frase que se volvería legendaria. Por ahora. Dos palabras que hicieron más que cualquier victoria, porque no sonaban a rendición, sonaban a promesa. Ese por ahora fue romantizado de inmediato. Para muchos venezolanos no fue un golpista, fue un rebelde, no fue un traidor, fue alguien que se atrevió a hacer lo que otros solo murmuraban. El intento de golpe se convirtió, con el tiempo, en un acto casi épico. No importó que fuera un quiebre institucional, importó que representaba castigo a una élite odiada. Así se empieza a construir el personaje. Chávez deja de ser solo un militar y se vuelve un símbolo. Símbolo de hartazgo, símbolo de revancha, símbolo de que era alguien como el pueblo, que desafió a los de arriba. Y una vez que un político se convierte en símbolo, deja de jugar bajo las reglas normales. Ya no se le evalúa por resultados, sino por lealtad. El carisma de Chávez fue central, porque, para ser bien honestos, Hugo Chávez no era un gran tecnócrata, no era un economista brillante, no era un administrador fino, pero sí sabía conectar con la gente. Sabía contar historias, sabía improvisar, sabía usar el humor, la burla, la cercanía. Hablaba como la gente hablaba. Se equivocaba en público, cantaba, lloraba, se enojaba. Eso lo hacía parecer auténtico. Y en política la percepción de autenticidad pesa mucho más que la verdad. Chávez entendió en ese momento algo fundamental. La razón convence a pocos. La emoción moviliza a muchos. Así que su discurso no buscaba explicar políticas públicas, buscaba provocar sentimientos, orgullo, indignación, pertenencia. Y para eso necesitaba un antagonista claro. La palabra ellos. El enemigo imaginario, aunque muchas veces tenía rostros reales, fue construyéndose poco a poco. La oligarquía, el imperialismo, los medios, los empresarios, los traidores internos. No importaba si todos cabían en la misma bolsa. Lo importante era dividir el mundo en dos bandos morales. Nosotros los buenos, ellos los malos. Ese ellos contra nosotros no solo ordena el discurso, ordena la realidad. Simplifica el mundo, elimina los matices. Y cuando la política se vuelve moral,
Cualquier crítica deja de ser debate y se transforma en traición. Chávez explotó esa lógica con maestría. Con el tiempo, Chávez dejó de gobernar solo desde el Estado y empezó a gobernar desde el relato. Sus discursos interminables no eran informes, eran rituales, espacios donde se reafirmaba la identidad colectiva, donde el líder se mostraba cercano, omnipresente, casi paternal. El mensaje implícito era claro: el proyecto soy yo. Y ahí comienza el culto a la personalidad. No de golpe, no de forma burda. Al principio es admiración. Luego es defensa incondicional. Después es justificación de errores. Y finalmente es negación de la realidad. Porque aceptar que el líder falla implica aceptar que uno también se equivocó al creer. Chávez se convirtió en una figura casi mítica. El soldado del pueblo, el heredero de Bolívar, el hombre que hablaba con los pobres, el que enfrentaba a Estados Unidos sin miedo. Cada gesto, cada palabra era amplificada. Y cualquier ataque contra él era leído como ataque contra el pueblo mismo. Y aquí es donde los paralelismos narrativos con México se vuelven inevitables, aunque no idénticos. La figura del líder carismático que se presenta como encarnación del pueblo, que divide entre buenos y malos, que desacredita a la prensa crítica, que moraliza la política y se coloca por encima de las instituciones, no es exclusiva de Venezuela. Cambian las formas, los contextos, los alcances. Pero la estructura del relato es muy similar. En ambos casos, el liderazgo no se sostiene solo con políticas, sino en una conexión emocional directa, en la idea de que el líder sí entiende, sí siente, sí es distinto. Y cuando eso se instala, las instituciones empiezan a verse como obstáculos, no como garantías. Chávez no gobernaba solo para administrar, gobernaba para transformar la identidad nacional. Y eso es poderoso, porque cuando un líder redefine quiénes somos, también redefine quiénes sobran, quién estorba, quién se debe callar. Al final, Hugo Chávez fue muchas cosas al mismo tiempo. Fue producto de un sistema corrupto. Fue la respuesta a un hartazgo legítimo. Fue un líder carismático. Fue un estratega político y detonador de un proceso que lo superó. Reducirlo a una sola dimensión es bien cómodo, pero sería falso. Y entenderlo en su complejidad no es justificarlo, es prevenir repetirlo. Porque las tragedias políticas no empiezan con malas intenciones declaradas. Empiezan con líderes que prometen redención, que conectan con heridas reales y que convierten la esperanza en lealtad absoluta. Y cuando eso ocurre, el país deja de ser una comunidad diversa y se transforma en una causa. Y las causas, cuando se vuelven sagradas, suelen terminar exigiendo sacrificios que nadie votó por ellos. Una vez que Hugo Chávez llega al poder, el socialismo del siglo XXI deja de ser discurso y empieza a convertirse en práctica. Y este es el punto donde muchas historias suelen perderse, porque ya no hay épica, ya no hay promesas grandilocuentes,
ya no hay enemigos claros. Aquí empieza la parte aburrida, técnica administrativa. Justo la parte que casi nadie quiere mirar y que suele ser la más peligrosa. Al principio, pues realmente todo parecía lógico, razonable incluso. Nacionalizar sectores estratégicos, decían, era recuperar lo que siempre debió ser del pueblo. La electricidad, las telecomunicaciones, el petróleo, el acero, los alimentos. La narrativa era simple y poderosa. Lo privado había fallado. El Estado debía intervenir. Y durante un tiempo, con los precios del petróleo tan altos, esa narrativa sí funcionó, o por lo menos dio esa impresión. El dinero finalmente fluía. El Estado, creció como nunca. Se instalaron programas sociales, subsidios, transferencias directas, misiones para todo, educación, salud, vivienda. El mensaje era claro. Ahora sí el Estado estaba presente. Ahora sí había justicia social. Y millones de venezolanos lo sintieron real, tangible e inmediato. Esa sensación de alivio es importante entenderla, porque explica por qué tantas señales de alerta fueron ignoradas. Pero el problema no estaba en ayudar, estaba en cómo se ayudaba y a costa de qué. El control de precios, por ejemplo, se vendió como protección al consumidor, evitar abusos, garantizar acceso. En el papel sonaba requete bien. En la realidad, distorsionó por completo el mercado. Producir dejó de ser rentable. Importar se volvió más atractivo. Y poco a poco los anaqueles empezaron a vaciarse. La respuesta del Estado fue más control, más regulación, más castigo. Si algo no funcionaba, era porque no porque la política estuviera mal o mal diseñada, sino porque alguien, quién sabe quién, el enemigo imaginario, lo estaba saboteando. Empresarios, comerciantes, distribuidores. Vaya, el enemigo siempre estaba afuera. Lo que estaba dentro del Estado estaba súper bien, eran leales, eran honestos, eran lo máximo. Todos los enemigos eran los que estaban fuera del Estado, fuera de la política, digamos. Nunca, 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 nunca dentro del régimen como tal. La expansión del Estado fue brutal. Ministerios nuevos, instituciones paralelas, empresas públicas improvisadas. El gobierno dejó de ser árbitro y se convirtió en el jugador principal, en el dominante. Todo pasaba por él, todo dependía de él. Y cuando todo depende del Estado, el Estado deja de poder fallar públicamente. Porque admitir errores sería admitir que el proyecto entero tiene grietas. Y aquí entra un elemento clave: la militarización administrativa. Es decir, militares al frente de empresas, de los puertos, de las aduanas, de la distribución de alimentos. No necesariamente por conspiración, sino por confianza. Chávez confiaba en los militares porque de ahí venía. Los veía como leales, disciplinados, patriotas. Pero gobernar
no es marchar, es administrar un país. No tiene que ver nada con dirigir un cuartel. La logística militar se impuso en áreas civiles, orden vertical, obediencia, poca transparencia, mucha lealtad personal. Y eso empezó a generar un sistema donde la eficiencia importaba mucho menos que la fidelidad, donde ascender no dependía de los resultados, sino de la alineación política. Mientras tanto, la dependencia absoluta del petróleo se iba profundizando. En lugar de diversificar, se apostó todo a un solo recurso. Mientras el precio fue alto, el modelo por supuesto aguantó. Pero cuando el precio del petróleo bajó, entonces ahí fue donde quedó expuesta la fragilidad. Porque pues no había un colchón productivo, no había industria, no había campo suficiente, ni tampoco autosuficiente. Porque como ya les comenté, ya no se producía, casi todo se importaba. Había Estado, pero nada más. El discurso de justicia social seguía intacto. Cada problema era explicado como consecuencia de la lucha, del bloqueo, del enemigo. Y aquí es donde la narrativa se vuelve más importante que la realidad. Porque mientras el relato se sostenga, los resultados pueden postergarse, porque siempre hay una excusa más. En México, salvando enormes diferencias de contexto, empezaron a escucharse discursos similares. La idea de que el Estado debía recuperar el control, que el mercado había fallado, que la soberanía estaba en riesgo, que la justicia social justificaba decisiones económicas arriesgadas. De nuevo, no como acusación directa, sino como un patrón discursivo. En Venezuela, las primeras grietas ya eran visibles. Empezó a haber una inflación creciente, una escasez intermitente, no absoluta, que de repente no había frijol, que de repente no había maíz, que de repente no había jitomate, que de repente no había leche o no había carne de cerdo o no había carne de res. Pero era uno o dos productos en escasez por ahí, de vez en cuando. Y siempre había un producto diferente en escasez, no eran todos al mismo tiempo. Por supuesto, pues eso no causaba alarma ni preocupación. También empezó a haber corrupción en empresas estatales, pero nada de eso, nada, rompía el relato. Al contrario de todo esto, lo que hacía era reforzaba la idea de que el enemigo estaba reaccionando. ¿Cuál enemigo? Insisto, pues el enemigo imaginario. Que el cambio, según esto, iba por buen camino precisamente porque generaba resistencia. Y aquí ocurre algo psicológico muy importante. Cuando una sociedad invierte emocionalmente en un proyecto, reconocer sus fallas se siente como traición. Es mucho más fácil negar la evidencia que aceptar el error. Y el poder lo sabe y lo usa. El socialismo del siglo XXI, en su implementación, se volvió una mezcla de buenas intenciones, de improvisación, de centralización excesiva y negación sistemática de la realidad. No todo fue maldad, no todo fue calculado. Simplemente hubo momentos en los que existió incompetencia, hubo soberbia,
Hubo fe ciega en un modelo que no se ajustó cuando se debía. Las nacionalizaciones, lejos de fortalecer la producción, empezaron a asfixiarla. El control de precios, lejos de proteger, lo que provocó fue desincentivar. La expansión del Estado, lejos de garantizar la eficiencia, creó una burocracia opaca. Y la militarización administrativa cerró los espacios de crítica interna. Pero en ese momento, pocos querían escuchar eso. Porque pues todavía había dinero, porque todavía existía el discurso, porque todavía existía el líder. Y mientras todo eso exista, el sistema pues parece sólido, aunque por dentro ya esté crujiendo. Este bloque no trata de decir que aquí empezó el desastre, como si fuera una línea clara. Trata de mostrar cómo se fue construyendo, paso a paso, con aplausos, con esperanza, con convicción y con una enorme resistencia a aceptar que algo no estaba funcionando como lo habían prometido. Las primeras grietas siempre son sutiles. Se explican, se minimizan, se normalizan. Y cuando por fin se vuelven imposibles de ocultar, el costo de corregir ya es demasiado alto. Eso es lo que viene después. Y ahí es donde la historia deja de ser ideología y se convierte en brutalmente humana. Para cuando Hugo Chávez fallece en el 2013, Venezuela ya no era el país optimista de los primeros años del proceso, pero todavía no era el infierno que vendría después. Había problemas evidentes, sí. Inflación alta, escasez intermitente, una corrupción descarada. Pero también había un relato que seguía sosteniendo todo. Hugo Chávez. Mientras Chávez existió, el proyecto tuvo un centro emocional. Pero cuando desaparece, lo único que quedó fue el cascarón. Y ahí es donde aparece Nicolás Maduro. Un personaje que desde el inicio carga con una sombra imposible de esquivar. Y no es Hugo Chávez. Porque Nicolás Maduro no tiene su carisma, no tiene su historia, no tiene su conexión emocional con las masas. ¿No sienten como un déjà vu? ¿No sienten como que hay algo similar en el aire? No me hagan caso, a lo mejor estoy yo ya volviéndome loca. Bueno, Maduro llega como heredero designado, no como un líder natural. Y en política, eso pesa más de lo que se admite. Nicolás Maduro venía del sindicalismo, del aparato, del círculo cercano a Hugo Chávez. No era improvisado, pero pues tampoco era inspirador. Su figura no convocaba fe. Lo que convocaba era lealtad forzada. Y esa diferencia es clave. Porque el chavismo sin Chávez deja de ser un movimiento emocional y empieza a convertirse en un régimen que se sostiene por inercia, por miedo y por control. La transición fue apresurada, tensa y profundamente cuestionada. Elecciones cerradas, denuncias de irregularidades, desconfianza interna e internacional. Desde ese momento, la legitimidad de Maduro quedó en duda, no solo para la oposición, sino incluso para sectores del propio chavismo que empezaron a notar que algo se había roto. Sin su líder carismático, el sistema empezó a mostrar su fragilidad.
Ya no había margen para el error y sin embargo los errores se multiplicaron. La economía terminó por colapsar. La inflación se volvió hiperinflación. Los precios cambiaban en cuestión de horas. El dinero literalmente perdió sentido. Los salarios se volvieron simbólicos. Trabajar dejó de garantizar el alimento diario. La escasez dejó de ser ocasional y se volvió permanente. Alimentos básicos, medicinas, insumos hospitalarios. La gente empezó a organizar su vida alrededor de la carencia. Filas interminables, trueques, mercado negro, supervivencia cotidiana. Y con ello algo aún más grave, la pérdida de las expectativas. Cuando una sociedad deja de planear el futuro y solo piensa en el día siguiente, entra en un estado de desgaste profundo. La vida se encoge, la dignidad se erosiona y el Estado, en lugar de corregir, respondió con más control, con más represión y con más narrativa. Nicolás Maduro gobernó sin carisma, pero con el aparato completo del Estado. Y ese aparato se volvió cada vez más coercitivo. Las protestas crecieron y la respuesta fue violencia, documentada, registrada, negada oficialmente, pero visible para cualquiera que quisiera mirar. Detenciones arbitrarias, uso de fuerzas militares contra civiles, criminalización de la protesta. Y aquí es donde Venezuela cruza un umbral. Ya no se trata solo de mala gestión económica. Se trata de un régimen que empieza a sostenerse por la fuerza. Y cuando eso ocurre, las salidas se cierran. El costo de rectificar se vuelve demasiado alto para quienes están arriba. El hambre, pues no llegó de golpe, llegó en oleadas. Primero, como incomodidad, luego, como angustia y después, como normalidad. La gente adelgazó, literalmente. Vaya, esto les va a parecer como si fuera ficticio, pero es 100% real. Se hablaba del dieta Maduro como un chiste macabro. Y cuando el hambre se vuelve chiste, algo muy oscuro ya pasó. La migración masiva fue la respuesta silenciosa. Millones de venezolanos se fueron caminando, en autobuses, cruzando fronteras a pie. Familias separadas, profesionales convertidos en mano de obra precaria en otros países. Y no por ambición, sino por necesidad. El país se vació por completo casi. Ese éxodo no solo fue demográfico, fue emocional. Se fue la energía joven, la esperanza, la posibilidad de reconstrucción inmediata. Y el régimen sobrevivió, paradójicamente, gracias a eso. Menos gente protestando, más remesas, más válvula de escape. La represión se volvió parte del paisaje. Informes de organismos internacionales documentaron violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, persecución política. Y aún así, el discurso oficial seguía hablando de soberanía, de resistencia y de conspiraciones externas. México, en ese periodo, jugó un papel peculiar. Ni la confrontación abierta, ni la condena frontal. Solamente actuó México como un observador silencioso.
apelando a la no intervención, a la diplomacia, al diálogo. Una postura histórica, sí, pero también cómoda, porque mirar demasiado cerca obligaba a tomar posición. Y aquí está el punto de no retorno. No es un día exacto, no es un evento único, es un momento difuso en el que la suma de hambre, miedo, migración y represión hace que la sociedad entienda que el sistema ya no va a corregirse solo, que no hay retorno sencillo a la normalidad anterior, que el costo de cambiar será enorme, con o sin intervención externa. Venezuela cruzó ese punto cuando la supervivencia reemplazó a la ciudadanía, cuando protestar se volvió un riesgo vital, cuando irse fue más racional que quedarse, cuando el futuro dejó de ser una promesa y se convirtió en una amenaza. Maduro no creó todas las condiciones, pero las administró, y al hacerlo consolidó un colapso que ya no dependía de una persona, sino de una estructura. Un sistema que aprendió a sobrevivir en la crisis y a usarla como herramienta de control. En medio de todo esto, el aparato simbólico intentó sustituir al líder perdido. Chávez fue convertido en un mito oficial en presencia eterna. Ojos en Morales, frases repetidas, referencias constantes a él. Pero un mito no gobierna, solo justifica. Y mientras más se invocaba a la figura de Hugo Chávez, más evidente se volvía su ausencia. Nicolás Maduro intentó copiar gestos, tonos, incluso las muletillas, pero la imitación no genera autoridad. Lo que empezó a generar fue incomodidad. Y cuando la autoridad no es natural, necesita reforzarse con fuerza. Ahí se entiende la creciente presencia militar en la política, en la economía y en la vida cotidiana. El control cambiario, lejos de corregirse, se volvió un laberinto. La corrupción alcanzó niveles obscenos. Funcionarios con acceso a dólares preferenciales, mientras el resto de la población sobrevivía con salarios pulverizados. El resentimiento creció, no solo contra el gobierno, sino entre ciudadanos. La narrativa internacional también se endureció. Sanciones, aislamientos, comunicados. Y el gobierno usó eso como prueba de su relato. Estamos así porque nos atacan. Lo que nunca se discutió seriamente fue cuánto daño ya estaba hecho antes de cualquier sanción significativa. La oposición, fragmentada totalmente, empezó a cometer muchos errores. Apostó a salidas rápidas, a liderazgos débiles, a expectativas irreales. Eso fortaleció al régimen. Cada intento fallido de cambio reforzaba la idea de que no había ninguna alternativa viable. Mientras tanto, la vida seguía deteriorándose. Los hospitales sin luz, sin medicamentos, sin material médico. Las escuelas vacías. Los servicios colapsados. Y aún así, el país seguía funcionando a medias. Porque la gente se adapta. Y esa adaptación, aunque admirable, también prolonga la agonía. México observaba, participaba en mesas de trabajo, llamaba al diálogo, sin juzgar, sin intervenir. Una postura que algunos vieron como prudente y otros como indiferente, pero que en el fondo mostraba algo inquietante: la normalización del desastre ajeno. El punto de no retorno no es solo venezolano, es una advertencia regional. Ocurre cuando la crisis se vuelve paisaje, cuando la indignación se agota, cuando irse parece más lógico que quedarse a pelear.
Y cuando eso pasa, el colapso ya no necesita villanos claros. Se sostiene solo. Ahí es donde Venezuela queda atrapada en una especie de tiempo suspendido. No termina de caer, pero pues tampoco se levanta. Un país detenido, administrando ruinas, exportando gente, importando silencio. Y ese estado es quizá el más peligroso, porque no genera urgencia internacional ni tampoco una catarsis interna. Maduro sigue, y no por consenso, sino por resistencia, por desgaste de sus adversarios, por control territorial, por miedo y por una comunidad internacional cansada, dividida y selectiva. Ese es el colapso real, no el estallido, sino la permanencia. Un país puede sobrevivir a crisis económicas, a malos gobiernos, incluso a derrotas morales. Lo que no siempre sobrevive es la confianza colectiva. Y en Venezuela esa confianza se rompió bajo Maduro. No de golpe, fue gota a gota hasta que ya no quedó nada que sostener. Ahí exactamente, ahí, el país cruzó el umbral. Y cuando eso sucede, la historia deja de avanzar y empieza a repetirse como advertencia. No con discursos, sino con hechos que nadie quiere volver a vivir nunca más. El control total no llega con botas golpeando puertas a medianoche. Llega bajito, casi educado, con comunicados oficiales, con ajustes, con nuevas reglas que se presentan como necesarias. En Venezuela, el primer territorio conquistado no fue la calle, fue el relato, los medios, las palabras, la forma en la que se cuenta la realidad. Cadenas nacionales interminables, compra o cierre de medios críticos, licencias retiradas, presiones fiscales, autocensura. No hacía falta cerrar todos los periódicos si lograbas que nadie quisiera escribir nada incómodo. El mensaje era claro, aunque no siempre explícito. Mira, puedes hablar, pero atente a las consecuencias, ¿eh? Y cuando el castigo es impredecible, el silencio se vuelve una estrategia de supervivencia. La criminalización de la disidencia vino después, casi como un complemento lógico. Protestar dejó de ser un derecho y empezó a tratarse como una amenaza. Líderes sociales, estudiantes, periodistas, activistas. No todos fueron encarcelados. Muchos de ellos solamente fueron intimidados. Llamadas, seguimientos, advertencias. El objetivo no era llenar las cárceles, era llenar cabezas de miedo. Porque el miedo bien administrado es más barato que la represión masiva y funciona mejor. La línea entre lo legal y lo ilegal se volvió borrosa, flexible y conveniente. Hoy algo es permitido, mañana es delito. Y vivir en esa ambigüedad, pues obviamente desgasta. La escasez, por su parte, se normalizó. Ese fue uno de los logros más siniestros del sistema. No resolverla, sino acostumbrar a la gente a ella. Hacer que la falta de comida, de medicinas, de servicios básicos dejara de ser noticia. Que se volviera el paisaje. La conversación dejó de ser, ¡ah, chinga! ¿Y por qué no hay? Y pasó a ser, ¡uta! ¿Dónde lo consigo? Ese cambio mental es devastador, porque cuando la sociedad deja de preguntar causas y se concentra solo en soluciones individuales, el poder descansa.
el problema deja de ser político y se vuelve personal. Y así cada quien carga su propia culpa por no sobrevivir mejor. El ciudadano entonces se reduce a sobreviviente, ya no participa, más bien está más ocupado en resistir como puede. Ya no exige, agradece lo poquito que le dan, las migajas, las ayudas, los apoyos, los programas sociales. Ya no discute las ideas, más bien empieza a calcular los riesgos. La política se vuelve un ruido lejano, algo que sucede arriba y pues no se puede tocar. En ese punto la democracia no muere con un golpe espectacular, muere por inanición, porque en realidad nadie tiene energía para defenderla cuando está más ocupado buscando qué comer o cómo llegar vivo a su casa. La vida pública se encoge hasta casi desaparecer. Y ese vacío es llenado por el Estado, por el partido o por el aparato gubernamental. La psicología del sometimiento no se basa solo en miedo, también en agotamiento. Cansar a la gente, hacer que todo cueste más, que cualquier trámite sea un maldito infierno, que cualquier reclamo sea inútil. El desgaste constante quiebra más voluntades que la violencia directa. En Venezuela, la gente aprendió a ya no esperar nada. Y cuando ya no esperas nada, pues tampoco luchas por nada. Ese es el triunfo más profundo del control. No que te obedezcan, sino que ya no imaginen otra cosa posible. Y aquí es donde las comparaciones con México empiezan a incomodar todavía más. No porque sean idénticas, sino porque ciertos patrones se aparecen demasiado. La descalificación constante de la prensa crítica, el uso del discurso moral para dividir entre buenos y malos, la idea de que cuestionar es traicionar, salvando contextos, escalas y realidades. El lenguaje importa, porque el lenguaje prepara el terreno. Y cuando el debate se sustituye por lealtad, cuando la crítica se interpreta como ataque, la conversación democrática se empobrece peligrosamente. En Venezuela, el miedo terminó sustituyendo al debate, no de un día para otro, sino gradualmente. Primero, nadie quería hablar en público. Luego, nadie quería hablar en privado. Finalmente, nadie quería pensar demasiado, porque pensar duele cuando no hay salida. El silencio se volvió una forma de autoprotección y el régimen entendió que no necesitaba convencer, solo mantener a la población en ese estado. Un país callado no es un país de acuerdo, es un país cansado. Y eso es suficiente para gobernar. Los medios oficiales repetían la misma narrativa. Los alternativos sobrevivían como podían y la gente aprendió a leer entre líneas, a desconfiar de todo. Y esa desconfianza generalizada también destruye el tejido social. Nadie sabe quién escucha, quién graba, quién reporta. El miedo no solo apunta hacia arriba, también se filtra entre vecinos. Y cuando eso pasa, la sociedad se fragmenta. Cada quien en su burbuja, cuidando lo suyo, evitando problemas. El control total no necesita omnipresencia, necesita constancia, un recordatorio diario de quién manda, un ejemplo ocasional de castigo, un discurso repetido hasta el cansancio. En Venezuela ese sistema se consolidó no porque fuera perfecto, sino porque fue persistente, porque supo aprovechar el cansancio, la necesidad y el miedo. Y porque una vez que la gente se acostumbra a sobrevivir, pedir libertad parece un lujo. Este
bloque no trata de decir esto le va a pasar a México igual. Trata de demostrar cómo pasan estas cosas. ¿Cómo se construye un ambiente donde el miedo reemplaza al debate? Donde la escasez reemplaza la indignación. Donde la supervivencia reemplaza la ciudadanía. Y eso, más que cualquier ideología, es lo verdaderamente perturbador. Porque no suena a dictadura, suena a normalidad. Y ahí es donde está el peligro. Cuando un país se rompe por dentro, siempre aparece la misma pregunta. ¿Quién lo hizo? Porque aceptar la autodestrucción es demasiado doloroso. Mucho más fácil pensar que alguien movió los hilos desde afuera. En Venezuela esa pregunta se volvió doctrina. La injerencia estadounidense pasó de ser hipótesis a explicación total. Todo problema tenía un responsable externo. Todo error era un sabotaje. Todo colapso era guerra híbrida. Y ojo, Estados Unidos sí ha intervenido históricamente en América Latina. No es una teoría loca, es archivo. Golpes, presiones, bloqueos, financiamientos encubiertos. Vaya, negar la intervención estadounidense sería totalmente ingenuo. El problema es cuando esa verdad histórica se usa como comodín para explicar absolutamente todo, incluso lo que es claramente resultado de malas decisiones internas. Ahí la conspiración deja de ser análisis y se convierte en anestesia. El relato oficial venezolano fue afinándose con los años. Al principio era simple. El imperio no quiere que seamos soberanos. Luego, pues se volvió más complejo. Sanciones económicas, asfixia financiera, ataques a la moneda, conspiración mediática global. Y mientras más caía la economía, mucho más crecía la narrativa. Porque una conspiración bien construida tiene una ventaja brutal. Nunca puede refutarse del todo. Siempre hay un todavía no lo ves. Bueno, pero la geopolítica real es bastante más incómoda. Venezuela no quedó aislada, solamente quedó alineada. Cuba fue el socio ideológico y operativo. Le daba asesoría política, control social, inteligencia. Un intercambio claro. Petróleo por know-how de supervivencia autoritaria. Cuba le enseñó a Venezuela cómo resistir décadas de escasez sin que el régimen colapse. No cómo prosperar, sino más bien cómo durar así. Y eso para un gobierno en crisis, pues lógicamente fue oro puro. Rusia de repente apareció como un aliado estratégico. Crédito, armamento, hasta respaldo diplomático. Y no crean que fue por amor al socialismo. Claro que siempre es por interés. Venezuela es una ficha en el tablero global, una forma de incomodar a Estados Unidos en su propio vecindario. China, por su parte, entró con pragmatismo frío. Le empezó a hacer préstamos, infraestructura, petróleo a futuro. Sin discurso ideológico, sin romanticismo. Puro negocio. Y cuando el modelo empezó a fallar, China lo que fue haciendo fue irse retirando despacito, así como me retiro lentamente, se fue replegando con cautela, cuidando su inversión.
no realmente a Venezuela. El petróleo atraviesa todo como una maldición elegante. Durante décadas, el petróleo en Venezuela fue una bendición. Luego se volvió dependencia. Y finalmente, al día de hoy, pues es una condena. Tener tanto petróleo hizo que no se construyera absolutamente nada más. Y cuando el precio cayó, el castillo de naipes, pues por supuesto que se vino abajo. Pero en lugar de asumir eso, el discurso conspirativo explicó que la caída era debido al ataque deliberado al crudo venezolano, la manipulación de mercados, que la guerra energética. Bueno, sinceramente, puede haber elementos reales, claro que sí, pero de nuevo, exagerar al enemigo sirve para no mirar el espejo. Las teorías sobre una intervención militar estadounidense han ido y venido como fantasmas. Cada cierto tiempo reaparecen con fuerza. Rumores, filtraciones, declaraciones ambiguas, desde planes encubiertos hasta invasiones inminentes. A diciembre de 2025, la realidad, digamos que es más fría. Una intervención directa, seamos sinceros, es poco probable, es demasiado costosa, es demasiado impopular y también muy compleja. Estados Unidos aprendió a base de golpes que tumbar regímenes no garantiza ninguna estabilidad. Eso no impide que el tema se use políticamente. Internamente, para cohesionar el núcleo duro. Externamente, pues para empezar a negociar. Mira, si me presionas mucho, mira, ten cuidado porque el caos será peor. Y la amenaza implícita funciona. Y mientras tanto, el país se mantiene en ese limbo donde nunca pasa nada definitivo, pero pues tampoco mejora nada. La crisis como estado pues permanente. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Colapso inducido o autodestrucción? La respuesta honesta para el tema de Venezuela es que fueron ambos. Hubo presiones externas reales, sanciones que agravaron problemas, aislamiento financiero, pero como ya nos dimos cuenta durante todo este rato, el colapso pues realmente empezó desde antes. Las bases ya estaban podridas, el modelo no producía, la corrupción drenaba recursos, la incompetencia se normalizaba. Las sanciones lo único que hicieron fue acelerar una caída que ya estaba en marcha. No la crearon. El problema del pensamiento conspirativo es que cuando se vuelve dominante, desactiva la responsabilidad colectiva. Porque si todo es culpa del enemigo, pues entonces el Estado nunca tiene la culpa. Nada depende de ti. Es más, ni del Estado ni de la ciudadanía. Ah, es que los de allá tuvieron la culpa. Es que antes dejaron un cagadero. Es que cuando a mí me entregaron acá el poder, ya estaba todo hecho mierda. Es que hace 20 años, hace 15 años, el que estaba provocó todo esto. O sea, total que todo es culpa de los de antes, de afuera, de todo mundo, excepto del gobierno. Vaya, bajo esa perspectiva, no es culpa, según ellos, ni del gobierno, ni de la sociedad, ni de las asquerosas decisiones que tomaron. Todo se explica por fuerzas invisibles, por conspiraciones, por enemigos imaginarios. Y eso tranquiliza.
porque si no puedes hacer nada, pues tampoco tienes que cambiar nada. En Venezuela la conspiración se volvió una explicación oficial, una conversación de diario y un refugio psicológico. Sirvió para justificar el fracaso, para cuestionar lealtades y para desviar la rabia. ¿No hay comida? Ah, chingas el bloqueo. ¿No hay medicinas? Puta, es el sabotaje. ¿No hay futuro? Pues es que fue la guerra económica. El discurso se repite tanto que deja de cuestionarse. Y cuando eso pasa, pues la realidad ya deja de importar. Desde México, chicos, estas narrativas se observan con una mezcla de distancia, pero también se sienten familiares. No porque México esté en el mismo punto, no, sino porque el lenguaje empieza a sonar bastante conocido. Cuando los problemas siempre vienen de afuera, cuando los críticos siempre son agentes de algo, cuando la conspiración sustituye al análisis, se prende una alarma silenciosa. Y no es una acusación, es una advertencia histórica. La geopolítica jamás ha salvado países. Los usa. Venezuela se convirtió en símbolo, en ficha y en una excusa. Para unos, prueba el fracaso del socialismo. Para otros, es ejemplo de resistencia antiimperialista. Y en medio, millones de personas siguen intentando sobrevivir. Esa es la tragedia real. Cuando un país deja de ser un hogar y se convierte en un argumento. Las conspiraciones seguirán existiendo porque explican rápido lo que duele lento, porque ordenan el caos, porque dan sentido al sufrimiento, pero también inmovilizan, porque si todo está decidido por fuerzas externas, gigantes, enemigos imaginarios, pues entonces ¿para qué intentar algo distinto? Siempre va a estar la eterna promesa de que más adelante todo va a mejorar, en un futuro, aguántenme tantito. 5 años, 6 años, 10 años, veintitantos años como en Venezuela, no son suficientes. Siempre va a haber la promesa de que más adelante todo va a cambiar. Este bloque no pretende negar la injerencia ni tampoco santificar a nuestro gran amigo Estados Unidos. Pretende mostrar cómo la conspiración, cuando se vuelve un relato central, deja de ser herramienta crítica y se transforma en un sedante colectivo. Un calmante que adormece la indignación y posterga cualquier reconstrucción real. Y mientras tanto el país sigue ahí, pobrecillos, suspendido, esperando que algo externo los salve o los termine de hundir. Cuando la verdad más dura es esta. Escuchen bien. Ningún imperio destruye un país sin ayuda interna. Ninguno. Y ninguna conspiración explica un desastre tan prolongado sin una cadena larga de decisiones equivocadas. La geopolítica influye, por supuesto, pero también presiona y condiciona. Pero la geopolítica no gobierna el día a día. Eso lo hacen los gobernantes de cada país. Lo hacen los sistemas, las instituciones y también los ciudadanos. Y cuando todos estos elementos fallan, pues es más fácil buscar culpables externos o echarle la culpa a alguien más, porque pues eso es reconfortante, pero pues al final no reconstruye nada. Ese es el último truco del colapso. Convencerte de que el cambio no depende de ti,
y la destrucción es culpa de alguien más. Llegados a este punto, definitivamente la comparación ya no se puede esquivar. No porque Venezuela y México sean lo mismo, no porque estén condenados al mismo final, sino porque hay momentos históricos donde los países se miran en espejos ajenos para no mirarse a sí mismos. Y ese espejo, hoy, incomoda, no acusa, incomoda, porque muestra gestos familiares, tonos conocidos, dinámicas que no son idénticas, pero tampoco tan distintas. En Venezuela, el proceso fue gradual. En México, el contexto es distinto. La historia institucional de México es mucho más larga. La economía que tenemos en México está mucho más diversificada. La relación internacional también la tenemos un poco más compleja. Eso importa mucho. Negarlo sería irresponsable. Pero también sería irresponsable fingir que no existen similitudes discursivas, retóricas y simbólicas que merecen atención. No para gritar alarma, sino para poder encender las luces de alarma. O sea, no es todavía un colapso, pero sí está dando señales de. La retórica es el primer punto de contacto. Vamos a ver algunas comparativas. Venezuela-México. En ambos casos, el lenguaje de los gobernantes ha dividido a la ciudadanía. Pueblo contra élite. Del mismo pueblo también están divididos. Los que están en favor al oficialismo, es decir, al gobierno que está en turno, y los que están no a favor de los anteriores, pero sí están inconformes con lo de ahora. ¿Me van siguiendo? ¿Están viendo las similitudes? También están los buenos contra los malos. La transformación contra la corrupción. La narrativa moral reemplaza el debate técnico, porque no se discuten las políticas, se empiezan a juzgar las intenciones. Y cuando la política se moraliza, disentir o no estar de acuerdo deja de ser legítimo. Se vuelve sospechoso, se vuelve traición, se vuelve conservadurismo, neoliberalismo, enemigos del pueblo. Las palabras importan porque preparan el terreno emocional donde se toman decisiones. La polarización no nace sola, se cultiva, se repite, se incentiva. Porque un país dividido discute menos resultados y más bandos. En Venezuela, esa división fue creciendo hasta romper familias, amistades y hasta comunidades enteras. En México, la polarización avanza como ruido constante. No ha roto todo, pero sí ya fastidia. Y ese fastidio es el terreno fértil para aceptar simplificaciones peligrosas. Otro punto incómodo es la militarización de funciones civiles. En Venezuela empezó como confianza y terminó como dependencia. Militares administrando puertos, empresas, alimentos, seguridad interna. En México, la presencia militar en tareas civiles ha crecido de manera visible. Obras públicas, aduana, seguridad, logística. No es lo mismo, no está al mismo nivel, pero la tendencia existe. Y las tendencias importan más que las intenciones declaradas. Por otro lado, los programas sociales merecen una mirada cuidadosa. En Venezuela, las misiones nacieron como alivio real y terminaron como herramienta política.
No porque ayudar sea malo, sino porque condicionar, clientelizar y personalizar la ayuda erosiona ciudadanía. En México, los programas sociales se han ampliado de alguna manera en su alcance y su centralidad política. Para millones de mexicanos, los apoyos sociales son un apoyo, pues sí, necesario. Para el sistema, pues también son un capital político. La línea entre política social y herramienta electoral es bien delgada y cuando se cruza, pues cuesta trabajo regresar. Y aquí es donde entran las diferencias clave, las que evitan el alarmismo barato. Primero, México no depende del petróleo como un solo recurso, así como lo hizo Venezuela, que dependía únicamente de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, para lo que nosotros es Pemex. Para nosotros, pues Pemex, pues básicamente ya se está sosteniendo con alfileres, ¿saben? O sea, no podemos depender del petróleo porque pues ni tenemos casi ya. En Venezuela tienen un montón. Y de eso dependió básicamente toda esa economía. Nosotros, afortunadamente, no dependimos totalmente del petróleo. México tiene una sociedad civil mucho más amplia. Tenemos medios diversos, tenemos alternancia histórica, tenemos instituciones todavía que, aunque golpeadas, pues siguen operando. No tenemos hiperinflación, no hay una escasez generalizada, no hay un colapso productivo. Eso es real, eso importa. Y decirlo no es minimizar riesgos, es ser honestos. Pero las similitudes inquietantes no desaparecen por enumerar diferencias. El debilitamiento del debate público, la descalificación sistemática del disenso, la concentración del discurso en una sola voz, la narrativa constante de enemigos externos e internos, eso es importante. Eso no derrumba países de inmediato, pero como ya lo escuchamos, los desgasta, los acostumbra y los va preparando. En Venezuela, absolutamente nadie, les garantizo que nadie pensó que terminaría así. Cada paso parecía pequeño, justificable, temporal. En México, muchas decisiones también se defienden como necesarias, transitorias, excepcionales. Y tal vez lo sean. El problema es cuando las excepciones se vuelven norma y nadie se da cuenta del momento exacto en que cruzaron la línea. La pregunta que nadie quiere hacerse, nadie quiere responder en voz alta, no es si México se va a convertir en otra Venezuela. Esa pregunta es bien simplista y tramposa. La pregunta real es otra. ¿Qué tan dispuestos estamos los mexicanos a normalizar la concentración de poder si el discurso resulta cómodo? Los leo en los comentarios. ¿Cuánto desgaste institucional estamos dispuestos los mexicanos a tolerar mientras el relato siga siendo atractivo? Venezuela nos enseña que los países no caen solo por ideologías, sino por hábitos, por repetir prácticas que erosionan contrapesos, por aceptar que la lealtad sustituya a la competencia, por aplaudir como tontos al líder mientras las reglas se desdoblan. No fue un día, fueron años, básicamente o prácticamente 3 décadas. Y cuando quisieron corregir, pues ya era tarde. México siento que todavía está lejos de ese punto, pero
La distancia no es una garantía eterna. Depende de decisiones, de vigilancia ciudadana, de memoria histórica. Depende de no romantizar el poder, de no justificarlo todo por afinidad a una ideología. Depende de entender que ningún proyecto, por noble que se presente, merece que le entreguemos cheques en blanco. Este espejo no busca asustar, busca incomodar, porque la incomodidad obliga a pensar, y pensar es el primer acto de resistencia democrática, no contra un gobierno específico, sino contra la idea de que el poder no necesita límites cuando dice hablar en nombre del pueblo. Venezuela es advertencia, no necesariamente nuestro destino. México es una posibilidad, pero no necesariamente una condena. Pero las posibilidades se cuidan o se pierden, y los destinos no llegan de golpe. Se construyen paso a paso, entre aplausos y silencios. La historia no se repite igual, pero rima. Y cuando las rimas empiezan a sonar conocidas, lo más peligroso no es exagerar, sino ignorar. Porque el verdadero punto de no retorno nunca se anuncia, a veces ni cuenta se da la gente. Solo se reconoce cuando ya está el problema encima, cuando ya está bastante lejos atrás de ti. Ese es el espejo incómodo, no para elegir bandos, sino para elegir ser conscientes. Venezuela hoy no es un título espectacular, no es una explosión, no es un golpe final, no es una escena de película. Es algo peor, es rutina. Es un país que sigue existiendo en modo resistencia, funcionando a medias, respirando por inercia. No ha terminado de caer, pero tampoco se ha levantado ni un poco. Se quedó atrapado en ese punto incómodo donde el desastre ya no le sorprende y la esperanza ya no los moviliza. Eso quizás es el daño más profundo, porque el verdadero colapso no siempre se mide en cifras, sino en generaciones. Hay niños que nacieron sin conocer otra cosa que la escasez. Hay jóvenes que crecieron viendo partir a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos. Hay adultos que perdieron sus trabajos, sus oficios, sus carreras, incluso su identidad. El daño generacional no se ve de inmediato, pero se arrastra durante décadas. Se hereda como cansancio, como desconfianza, como miedo aprendido. Un país puede reconstruir infraestructura, pero reconstruir confianza, esa ya es otra historia. Hoy Venezuela vive una calma rara, no porque esté bien, sino porque el grito se agotó. La protesta no desapareció por satisfacción, sino por el desgaste mismo. La gente aprendió a sobrevivir dentro del sistema, a moverse entre las grietas, a no esperar demasiado. Y eso, aunque permite seguir viviendo, también congela cualquier posibilidad de cambio profundo. Cuando la vida se vuelve puro ajuste, soñar se siente irresponsable. El silencio internacional acompaña ese proceso. No porque el mundo no sepa, sino porque se acostumbró. Venezuela ya dejó de ser urgente. Nuevas crisis, nuevos escándalos. El desastre prolongado cansa incluso a quienes lo observan desde lejos. La indignación global tiene fecha de caducidad y cuando se vence, queda solo la retórica diplomática, los comunicados a medias, tibios, las mesas de diálogo que no llevan absolutamente a ningún lado.
Ese silencio no siempre es complicidad. A veces es simple resignación. Pero para quienes viven ahí, da igual. El resultado es el mismo. Están abandonados. Un país que se vuelve ejemplo histórico, pero no es una prioridad humana. Y mientras tanto la vida sigue. Mal, pero sigue. Y eso permite que todo continúe igual. Aquí es donde aparece la frase más peligrosa de todas. Aquí no puede pasar. Esa idea cómoda, casi arrogante, que todos los países repiten antes de aprender a la mala. Venezuela también la dijo. México, puta, la ha dicho miles de veces. Otros países la siguen diciendo en este momento. La historia demuestra que no existen inmunidades absolutas, solo contextos distintos. Y creer que la democracia es automática, eterna, indestructible, es una forma elegante de descuidarla. Este cierre de verdad no es para dictar sentencia, ni tampoco para repartir culpas fáciles. No hay moraleja bonita, no hay final redondo, porque esta historia no terminó. Sigue, se mueve lento, casi invisible, pero ahí sigue. Y las historias que no terminan son las más peligrosas, porque permiten que otras personas u otros países se convenzan de que pues estamos exagerando, de que no fue para tanto, de que siempre se puede corregir después. Y Venezuela nos muestra lo que pasa cuando el poder se concentra demasiado tiempo, cuando la crítica se vuelve sospechosa, cuando la narrativa sustituye a la realidad y cuando el cansancio vence a la indignación. No fue un solo error, repito, fue una cadena de errores. No fue un villano, fue todo el sistema. Y no fue un día, fueron años de pequeñas concesiones que parecían inofensivas. El daño no solo está en lo que se perdió, sino en lo que ya no se imagina. Un país que deja de imaginar futuro empieza a vivir en el pasado o en la sobrevivencia. Y eso no se arregla con discursos, ni con elecciones aisladas, ni con promesas de recuperación. Se arregla con tiempo, con memoria y con una honestidad brutal que duele aceptar. México, América Latina, cualquiera que escuche esta historia desde afuera, haría mal en usarla solo para confirmar prejuicios ideológicos. Ese es otro tipo de anestesia. El verdadero aprendizaje no está en decir, ay, eso no funciona, sino en preguntarse, ¿qué señales estoy ignorando ahora mismo? Porque el colapso no avisa cuando cruza el umbral, deja pistas y casi siempre están a la vista, nada más que decidimos ignorarlas. Esta despedida no es optimista, pero tampoco cínica, es honesta, porque negar el desastre no ayuda, pero romantizarlo tampoco. Venezuela no es un mito, es gente, gente que sigue levantándose todos los días en un país que no les devolvió lo que prometió. Y eso merece algo más que análisis frío o consignas cómodas. Si esta historia incomoda, es porque debería. No para generar miedo, sino responsabilidad. La responsabilidad de no normalizar lo que erosiona, de no aplaudir lo que concentra, de no justificar todo en nombre de una causa. Porque los países no se pierden de golpe, se van entregando poco a poco, entre aplausos, silencios y cansancio. Y con eso no queda más que decir. Sin dramatismo, sin gritos,
casi en voz baja, ningún país está a salvo de sí mismo. Y el momento más peligroso no es cuando todo se derrumba, sino cuando todavía funciona lo suficiente como para no querer cambiar nada. Y así, chicos, concluimos este tema del socialismo del siglo XXI, la crónica del desastre venezolano. Espero que nos deje una lección importante, que aprendamos de los errores ajenos y pues no nos queda más que desear que las cosas cambien en Venezuela y que no dejemos que México se enfile hacia el mismo rumbo. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, ya saben, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en un ratito en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kabum Podcast. Ya saben, síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar historias chiquitas, leyendas y cuentitos de terror y más, pueden unirse a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!